La España posfranquista: desafíos, logros y fracasos de una democracia naciente. Acá tenemos el índice en donde podemos ver algunos de los puntos de los cuales hablaremos durante esta presentación. Como introducción, en este trabajo hablaremos de los desafíos, logros y fracasos con los que pasó España después de la muerte de Francisco Franco. Este último dictador que mantuvo a España bajo un yugo fascista durante 36 años entre 1939 y 1975. Una transición entre acuerdos, silencio. La muerte de Franco ocurre el 20 de noviembre de 1975, pero la transición comienza tiempo antes, en 1969, cuando Franco, en este caso, toma a Juan Carlos de Borbón y Borbón bajo su protección y lo declara su sucesor cuando éste muera. Y a la vez de ser el sucesor del franquismo, sería también coronado como rey de España. La muerte de Franco ocurre solamente 2 semanas antes de que éste cumpliese 83 años y fue un hecho esperado por muchos, pero a la vez temido por todos. La incertidumbre de qué sería lo que iba a ocurrir cuando el caudillo muriera, y el recuerdo aún latente de la guerra civil en España los dejó a todos, a todo el país, en un sopor casi fantasmal. Lo dicho, como buen estratega, Franco preparó el camino, pero luego de su muerte él no sabría realmente qué es lo que iba a suceder. Luego de la muerte de Franco comienza una transición política, digámoslo, anómala. La Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario de palabras, nos comenta acerca de la palabra transición lo siguiente: es una acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. También es un paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra. Es un cambio repentino de tono y de expresión. Podemos ver que todos son cambios, pero en este caso fue un cambio demasiado rotundo, un cambio demasiado rápido. En una transición democrática, el Estado ya está formado, las legislaciones siguen un camino, ya tienen un curso. La Casa de Gobierno solamente recibe nuevos inquilinos. Pero en España, luego de la muerte de Franco, tuvieron que pasar 2 años antes de que realmente ocurriese esta transición, antes de que realmente sucediese algo para volver a la normalidad. Para llegar a este punto se tuvo que promulgar una ley que volvería la democracia a España. Ante esta ley, el diccionario del español jurídico de la Real Academia nos dice que esta ley viene a poner fin al régimen franquista y restablecer la democracia y el Estado de Derecho en España. Las soluciones rápidas, los quick fix. Lo primero que ocurre luego de la muerte de Franco, y como ya venía sabido para todo el pueblo español, fue que solo 2 días después, o sea, el 22 de noviembre de 1975, en el Palacio de las Cortes Españolas y en frente a más de 1500 invitados, entre los cuales incluso un dictador sudamericano, el general Pinochet de Chile, se produce la investidura de este nuevo rey. Entonces el príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón pasaría a ser Juan Carlos I de España. Con las palabras, abro comillas: juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino,
y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Cierro comillas. Luego de estas palabras se produce la investidura. Y en ese momento entonces tendría España el sucesor de Franco y un nuevo rey. Pero este nuevo rey se enfrenta en forma muy rápido, muy abrupta, a una realidad, a una gran decisión. ¿Cuál va a ser el futuro de España? ¿En qué dirección va a ir España? Y para esto habían tres soluciones posibles. 1. Continuar con el régimen franquista y mantener todo tal como era. La número 2. Una ruptura política en la cual se volviera en forma drástica a la democracia. O la número 3, la cual en este caso el rey Juan Carlos tomó. Reformar el sistema creando instituciones democráticas y poco a poco hacer desaparecer las instituciones represivas. Esta decisión fue tomada con calma y fue tomada de buena manera por parte de la mayor parte de los distintos sectores. Para poder conseguir esto, el rey tuvo también que escoger a un nuevo jefe de gobierno. Para esto, y sorprendiendo a muchos, escoge al señor Adolfo Suárez, el cual tiene un pasado dentro del franquismo, lo cual perturbó a muchos, principalmente a los grupos demócratas. Estos grupos demócratas fueron los mismos que luego se vieron muy sorprendidos por el sencillo hecho de que Adolfo Suárez, después de su nombramiento, obtuvo cosas que nadie se esperaba que se obtendrían. Entre ellas, produjo o consiguió la autoliquidación de las cortes franquistas, restauró las libertades, legalizó los partidos políticos y los sindicatos, y también llamó a elecciones libres. El mayor desafío en este proceso entonces era retomar la democracia. Y como lo acabo de nombrar, en este aspecto la pieza fundamental fue Adolfo Suárez como jefe de gobierno. De una manera muy inteligente, de una manera muy sabia, pudo contactar a los partidos de derecha como a los partidos de izquierda, a los grupos que querían una cosa u otra, y conseguir un consenso, consiguió un acuerdo. Y dentro de este acuerdo pasa lo siguiente, que en 1976 se sanciona la Ley de Reforma Política. Esta ley incluye entonces que un cambio radical, un cambio fundamental en las bases de la forma de gobernar en España en ese momento. Luego de esta reforma política, luego de que los partidos políticos fueran nuevamente legales, incluyendo el Partido Comunista Español en 1977, se puede comenzar a vislumbrar la posibilidad de obtener una democracia en España. El desenlace de todo este proceso es el 15 de junio de 1977, cuando se llega a las primeras elecciones libres en España. Ante esto acudieron más de 18 millones de españoles para cumplir con su deber democrático y para poder ocupar este derecho por el que tanto tiempo se había esperado. Los ganadores en estas elecciones no fueron los partidos políticos, sino que todo el pueblo español.
Poco tiempo después, en 1981, el reconocido 23F se pone a prueba la naciente democracia española, cuando este día a las 18:23 de la tarde hace ingreso al Salón de los Diputados un pelotón de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero. Durante este proceso, con carabina en mano, se toma o se intenta tomar el poder legislativo. En este punto el rey Juan Carlos tuvo un papel fundamental, cuando éste llama a las tropas golpistas a volver a sus cuarteles, pidiendo que entiendan qué es lo que está sucediendo. Junto a esto, al día siguiente, el 24 de febrero, bajo la consigna por la libertad, la democracia y la Constitución, ocurre una multitudinaria manifestación pidiendo que todo esto con todo esto se vuelva a la normalidad. En este punto, personalmente, se marca el término de la transición y la entrada a una democracia firme y segura de sí misma, donde el pueblo español clama y pide que sea así. Mis conclusiones: a través de este sencillo trabajo hemos podido ver más de cerca una realidad vivida por millones de españoles. Temor, esperanza y finalmente alivio, cuando finalmente el proceso democrático y la senda que éste marcaba quedaron claros en 1981. Mucho hemos aprendido, mucho vimos, mucho leímos acerca de lo ocurrido y podemos estar contentos de que la democracia aún se mantiene en este país. Dejo también la bibliografía y las fotografías por orden de aparición. Muchas gracias.